my name, it ain't nothing. Todo comenzó aquí, en la ciudad de Flint del estado de Michigan, y en el momento en el que 30.000 de sus 125.000 habitantes fueron despedidos de la factoría General Motors. I lost my job as a result of the first Arab oil embargo, which forced American auto manufacturers to look at the size of the vehicles they were making. And most of the jobs went to Mexico. Oh, the history books tell it. Es entonces cuando un joven inquieto decide producir un gran documental para contarle a la nación la verdad sobre este despido masivo. The cavalry's charged, the Indians fell. Today they're still retreating. There are about 15,000 or somewhere between 10 and 15,000 people employed by General Motors in Flint today, compared to about 85,000 employed in the late 70s and early 80s. Con Roger and Me se inicia una particular guerra contra los fallos del sistema americano. Es el nacimiento de uno de los personajes más controvertidos de la reciente historia audiovisual. American war had its day. Cineasta, periodista, showman o investigador. En los próximos minutos nos proponemos descubrir quién es realmente Michael Moore. Soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. If you are not a Michigan resident, you cannot purchase a handgun in the state of Michigan. You can purchase a long gun from other states, but not if you're not a U.S. citizen. So I couldn't buy any of these guns here. No guns are available if you're not a U.S. citizen. Do you know who is Michael Moore? Yes, I know Michael Moore. I think if push come to shove, I think he would buy a gun if he thought he actually needed it. I think it's a two-sided coin. Yo creo que es un artista, pero es al mismo tiempo una especie de conciencia burlona y en fin, yo creo que es una avispa con un aguijón muy venenoso, un hombre necesario, creo. Un reflejo muy interesante de una posibilidad de que los artistas y el cine, pero los artistas en general, no tienen necesariamente que estar al servicio del sistema para conseguir prescindir. Es una tipología muy americana. América da pues estos anticuerpos, yo creo que decir este punto de anticuerpo, que no se avienen a las realidades oficiales. Me parece que es alguien que ayuda a pensar en un momento de mensajes unilaterales, de donde algunos pretenden que el mundo solo tenga una verdad. Y que pues a través de algo tan extremadamente mediático como es el mundo del audiovisual, el mundo cinematográfico, pues plantean una realidad distinta. Nacido en Flint, una pequeña localidad de Michigan, en 1954, Michael Moore dio pronto signos de convertirse en un espíritu rebelde y disconforme con el mundo que le rodeaba. A los 18 años fue nombrado director de su escuela y a los 22 comenzó precozmente a plantar cara al sistema fundando The Flint Voice, un respetado diario alternativo del que fue editor durante 10 años. Su primera incursión en el mundo del largometraje fue en 1989 con el citado Roger and Me. Deberíamos enfrentarnos a una de estas empresas cada semana. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro programa. Roger and Me fue producido con los finiquitos de aquellos despedidos de la General Motors que confiaron en Moore para que sus voces se oyeran en todo el país. Después llegarían la galardonada con un Emmy TV Nation The Big One y la serie La América de Michael Moore,
que fue definida como la mejor sátira política de la televisión. Que yo ya esperaba ver un titular que dijera: el Senado cita a Mónica para que vuelva a chupársela al presidente ante la Cámara. Y es que nada ni nadie se escapan del incisivo Moore. Grandes corporaciones, políticos y desigualdades sociales de todo tipo son el objetivo habitual de esta serie y el germen de la que sería la oscarizada Bowling for Columbine. No one has a right to tell me that I can't have it. That is protected under our Constitution. La segunda enmienda de la Constitución americana tembló después de esta película, pero ahora Moore se ha propuesto metas más altas. Siguiendo la línea de otros periodistas de investigación como Woodward y Bernstein, nuestro protagonista ha iniciado una auténtica batalla personal para derrotar al hombre más poderoso del mundo. Do you know who is Michael Moore? No. No? Do you know who is Michael Moore? He's a film director. I know him. Have, Fahrenheit 911 or 11, whatever it is. have you seen any of his movies? No, and I won't. I mean, we know something about him and how he's made his movies, which I would never go and pay to see. No. No, es un director de cine que ha hecho una película que se llama Fahrenheit 911. Sí, el gordito, sí. Sweet. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns in a bank? El ciudadano Moore se encontró con bastantes problemas a la hora de continuar con su cruzada personal. Desde la producción y distribución de su nuevo documental a la publicación de su segundo libro. Todo lo relacionado con nuestro protagonista trató de ser condenado al olvido. Bueno, la libertad de expresión en Estados Unidos, y eso también es algo de lo que se están dando cuenta ahora muchos estadounidenses, está limitada por dos cosas. Una es por la economía, fundamentalmente. Aquí hay muchas veces mucha censura que no es por cuestiones ideológicas, sino puramente por una batalla comercial y de competencia. Y luego sí que hay una cierta complicidad de los grandes medios de comunicación, que en definitiva están en manos de gente poderosa, con el gobierno. El servicio de la BBC de 24 horas es muy difícil recibirlo en los Estados Unidos. ¿Por qué? No sé si es porque CNN, como dicen, no permite que otras cadenas le hagan la competencia o porque no les interesa una visión distinta como puede ser la de la BBC. Yo no sé si Michael Moore es un elemento importante para que una democracia funcione bien o mal, pero bueno, por lo menos que sepamos lo que pasó el día que Bush asumió la presidencia. Arrojaron huevos a la limusina de Bush. Eso no salió en los medios de comunicación. Su limusina tuvo que acelerar para evitar disturbios aún mayores. En el caso de este gobierno se han utilizado fundamentalmente técnicas de desinformación por omisión, o sea, escatimar la información. Y durante los 8 meses siguientes, las cosas para George W. Bush tampoco irían mejor. O existe, pero existe por el timing, aplico el timing y lo voy a poner cuando sea oportuno, pero ahora no es oportuno. Esa es la fundamental práctica. Desinformación es la información manipulada e intencionada al servicio de ciertos fines. Es un país, por varias razones, en que mucha gente simplemente no está conectada a lo que está pasando en la vida diaria. Si uno sale a la calle a hacer una encuesta de quién es el vicepresidente de Estados Unidos, vas a tener una alta tasa de gente que no sabe. No sé si uno puede decir que es un país profundamente ignorante o que hay un porcentaje del electorado que simplemente no está conectado porque cree que sus intereses no están en juego.
Ante los problemas que encontró en su propio país, Moore buscó otros territorios en donde poder expresarse libremente y también nuevos ciudadanos a los que realmente les importara cómo están las cosas en los Estados Unidos. ¿La solución? El ciudadano Moore no encontró ningún problema con Fahrenheit 9/11. Cines, foros, librerías, el fenómeno se extendió como reguero de pólvora. ¿Tú sabes quién es Michael Moore? Michael Moore, sí, el director de cine, claro. Sí, claro. Por supuesto. Michael Moore, sí. Sí, sé que es de cine, es un actor de cine. La de Bowling for Columbine y la otra nueva que ha salido. Muy críticas, muy buenas. Correcto, porque está denunciando un hecho que muchos no están viendo. Creo que está bien porque lo más de los americanos no conocen bien nada de Bush y los problemas que está causando en todo el mundo. Está un poco manipulado, claro, pero yo creo que de otra forma no consigue nada. Hay algunos efectos que ayudan a confundir un poco quizás, pero sí que es periodismo de investigación. Sí, que no me importa, pero a ver si la gente está consciente de que esté manipulado. Bien es cierto que no todas las críticas son favorables y Moore ha sido acusado de manipulador y de hacer periodismo espectáculo. Lo que hace no es puramente periodismo, tiene su punto de vista. Manipulación no, él expresa las cosas desde un punto de vista. Es un editorialista en términos de sus documentales. Si existe, que a mí me parece que existe como consecuencia de la sobredosis que carga demasiado los acentos, es una cosa absolutamente angelical frente a la magnitud, la colosal desproporción de la fuerza con la que se activa la manipulación de Bush. Todo el que tiene poder desinforma. Siempre el poder, de alguna forma, y los servicios secretos intentan tapar las irregularidades que se vienen cometiendo. Y la obligación, digamos, del pueblo, de alguna forma, representada por la prensa libre, es levantar y sacar todo lo que está tapado. Que los gobiernos no quieren contar la verdad. Y parte de nuestro trabajo es identificar lo que es cierto y lo que no es cierto. Y es que en estos momentos vivimos en una sociedad en la que el periodismo de investigación y de denuncia se ha convertido en un arma fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier sistema democrático. Que el periodismo de investigación puede ser uno de los elementos que tiene la ciudadanía para poder denunciar las irregularidades que cometen los diferentes gobiernos. Pero hay un peligro. Al periodismo de investigación se le está dando un papel que no le corresponde. Ese papel le corresponde realmente a la justicia y a la Fiscalía del Estado. En España no existe el periodismo de investigación como tal. Hay algunas personas que intentamos acercarnos a lo que es el periodismo de investigación, pero que cada día es más difícil. En la prensa anglosajona, un periodista de investigación puede sacar máximo 1 o 2 reportajes al año. En España, de alguna forma, vamos sacando casi cada mes un par de temas, un par de cuestiones. Por lo tanto, le falta la precisión que realmente le da la prensa anglosajona. Yo no intento, de alguna forma, enfocar o mediatizar al lector. Intento darle los elementos para que él interprete lo que yo le doy. Y Michael Moore lo que hace es que ya se lo da hecho y dirigido. Las primeras voces discordantes se han empezado a oír en su propio país. Pero la cuestión es, ¿dónde está la frontera que separa el periodismo de investigación de la manipulación? Si lo de Moore se basa en investigar datos reales, es periodismo de investigación. En ofrecer noticias públicas sobre ocultación que un personaje público no tiene derecho a hacer, es periodismo de investigación. Si lo que hace Michael Moore es no quebrantar las leyes ni la ética en su periodismo de investigación, es periodismo de investigación, porque hay unos límites éticos y legales donde el periodismo de investigación tiene que frenarse. Porque en el momento mismo que tú te saltas la ley ya no eres periodista, sino que estás delinquiendo. Si tú quieres
que el derecho sea el que vas a reflejar en tu información, ese mismo derecho es el que debes respetar. I have only 5 words for you. From my cold, dead hands. Just 10 days after the Columbine killings, despite the pleas of a community in mourning, Charlton Heston came to Denver and held a large pro-gun rally for the National Rifle Association. Yo, con todo mi respeto, diga que Michael Moore es un periodista activista, por lo tanto, es un periodista que hay que tenerlo en reserva. Es una frontera difícil de encontrar porque tiene puntos efectivamente periodísticos y también tiene puntos demagógicos y todo eso lo hace dentro de las claves de lo que sería el show business, ¿no? Pero está muy bien, a mí me gusta mucho el tono, me parece mucho más efectivo porque además cuando se hace crítica con humor es una forma de desprecio que es mucho más lacerante y hiere más, y eso está muy bien. Quizás por su aspecto de ciudadano medio o por su forma de comunicar totalmente opuesta a la del reportero estrella de las grandes cadenas norteamericanas, los documentales de Michael Moore no dejan indiferente a nadie. En España, una referencia clara a este tipo de show mediático o forma de denuncia ha sido Caiga quien caiga. Muchas gracias, Joaquín Platón. Muchas gracias a todos ustedes. Como han visto, hoy hemos batido nuestro propio récord. Bueno, más que un modelo es que era el único. El hecho de que en la televisión española, en la pública como en la privada, hasta antes de las últimas elecciones, no hubiera ni un solo programa crítico, ninguno, no, eso no puede ser casual en absoluto. Lo que suele hacer el gobierno, que hay muchos inmigrantes, ley de extranjería, fuera. Que hay muchos parados, aplicamos un decretazo de esto y venga, fuera, nos quitamos un montón de parados de la lista. Claro. Que aumenta las urgencias en lista de espera, pues en vez de arreglarlo poniendo pasta y arreglando la cosa, pues se quita esto, se monta fuera y hace puñetas. Lo que ocurre es que todavía aquí la gente todavía no tiene la conciencia clara de lo que significa la democracia, la esencia. Es decir, que estos señores son simplemente administradores de la finca, no son propietarios de la finca, que es como se comportan. Venimos muy contentos, el ministro y yo. Y eso que sube el IPC y estamos 25 todos años felices. de democracia, hombre, 25 años de democracia, muy contentos. ¿Eh? Sí, pero ¿le preocupa el IPC? Pues, ¿Cuándo le va a preocupar? No, pues cuando sea mayor. No nos metíamos jamás con su vida privada, ni con dónde iba de vacaciones, ni cosas de estas. Solo se preguntaba por cosas que tenían que ver con la administración de nuestro dinero. Presidente, para hombre de centro, la lengua general le puede descentrar. Caiga capitalizaba mucho más afecto del que merecía, en la medida que capitalizaba todo el mérito de toda la televisión que no se hace, pero que se debería hacer. El carácter independiente de su trabajo, su particular sentido del humor y su estilo didáctico y subversivo quizá den a Michael Moore más credibilidad que a los medios de comunicación establecidos. Yo creo que es un derecho absolutamente legítimo en una sociedad de libertad de expresión el derecho a arruinarse montando una televisión, ¿por qué no? Yo puedo montar una zapatería, un restaurante, pero no puedo montar una televisión pagándomela yo. Está prohibido. Es una concesión que la administración da a quien quiere, porque además ni siquiera se dan a concurso, se dan exclusivamente a quien se quiere y se renueva a quien se quiere. Es una concesión a dedo. Es decir, que la administración puede decidir si quiere, como era el caso, el contenido de la parrilla y quitar y poner programas a voluntad. Y esto lo hizo. Sería un recuerdo precioso de Caiga quien caiga, aquel programa que hizo historia en la televisión. No se trata de que el sistema falle, se trata de que el sistema en este momento genera anticuerpos, uno de los cuales puede ser Michael Moore. Cuando hay gente que hace todavía este trabajo, esta labor, o llámese lo que se quiera, pues eso quiere decir que todavía, que el sistema, por muchos defectos que tenga, el sistema funciona. El sistema, por el momento, está sometido a una autoridad superior, que es la de este pensamiento de extrema derecha, estos neocons, que tienen a Bush por sujeto agente o por marioneta, no lo sé. En este momento esa es una batalla que parece estar siendo ganada por ellos. Cuando no hay anticuerpos, el sistema está. La enfermedad es generalizada, es una auténtica epidemia, ¿no? Yo creo que el sistema americano funciona porque es su propio sistema y es una democracia en cierto sentido del siglo XVIII. Estados Unidos es un país que tiene cosas fantásticas, un espíritu de iniciativa muy bueno, donde tienes unos medios en internet que salen con gente que tiene 4 duros y que sean de derechas o de izquierdas, me da igual, tienen ahí sus ideas y las venden, pero bueno, luego también es un país donde tienes
a un juez del Tribunal Supremo que se llama Antonín Scalia, que probablemente sea incluso el presidente del Tribunal Supremo, si Bush gana, que opina que los ateos no deben de tener los mismos derechos que los creyentes. Sin duda, la situación política y social son el caldo de cultivo que da lugar al género denuncia y a la proliferación de fenómenos sociales como el protagonizado por Michael Moore. There's certainly a fear, a kind of insecurity based on 9/11, based on the certainty that there will be another terrorist strike, based on the war itself, even though not directly related to terrorism, the war in Iraq. It is often presented and Americans see it as if it were. Pero nos damos cuenta que los extranjeros aquí en Estados Unidos, en estos momentos y más después del 11 de septiembre, son de alguna manera sospechosos, somos de alguna manera sospechosos. Y muchas de las cosas que pasan, de las actitudes que hay que tener en consideración que son parte de eso, ¿no? Del post-11 de septiembre y de ese trauma fortísimo que supone para esta sociedad pasar de sentirse segura y candorosa a veces a puntos que algunos europeos, sobre todo los españoles, nos podían chocar, a sentirse muy amenazada. Es una pescadilla que se muerde la cola. Es un manantial de terroristas que cometen actos terroristas que a su vez hacen que el pueblo americano sienta que necesita un gobierno fuerte y militar para defenderse de esa amenaza que a su vez ha creado el propio presidente. Insecurity always creates a return to a leader of power, to the person in power. And unfortunately, or fortunately, depending on your perspective, that reinforces the president's image, the one who is already president. Estados Unidos se convierte en un estado de excepción. Quedan abolidas derechos civiles elementales y llegan a prohibir cosas tan absurdas como, por ejemplo, la canción It's a Beautiful World cantada por Louis Armstrong, ¿no? Y Imagine siempre la primera que prohíben, ¿no? De John Lennon. Yo digo, ¿cómo vas a prohibir una canción? ¿En qué estado vivimos o en qué país vivimos, ¿no? Y si de música se trata, Rem, Bruce Springsteen, Pearl Jam y otros artistas se han unido en una serie de conciertos por todos los Estados Unidos con un único objetivo, el cambio. Sí veo en Estados Unidos que hay una serie de gente que ha perdido el miedo a alzar la voz y a posicionarse más allá de las represalias económicas. El propio Springsteen, que te citaba antes, jamás se había posicionado en 25 años de carrera de una manera tan clara en contra de una opción política de su país y tan a favor, pues en este caso, de los demócratas. Why are you coming here, for the music or for the cause? Both. I love John Fogerty. John, and John Kerry is going to bring us a nice future, I think. Both. Yeah, I love Bruce Springsteen and I love John Kerry. Both. Definitely both. Absolutely both. Hope for change, hope for peace, hope for economic growth, and a safe place to live. I want Kerry because I don't want my boys in Iraq, and I think that Bush definitely made some bad decisions. And I hope tonight there's a lot of people here who are not John Kerry fans, but after tonight maybe they will be. I voted for Bush last election. I haven't made up my mind yet. Los dos. Viva Bruce y viva John Kerry. I think he's a great filmmaker. I have seen some of his movies, and I'm a fan of the message of his most recent movie. What do you think about his work? I think it's scary. I think it's scary for every living soul. I think it's probably a decent amount of propaganda, but overall I think it's good because it exposes a lot of the truths about the Bush administration. Michael Moore is a benefit to society, and I think it's real and it's natural, and it's the right thing to do to bring to light the things that the media, which is owned by major corporations, doesn't do. Nunca el espíritu democrático y los derechos del ciudadano son más notorios que cuando se ejercen en multitud. Para Moore y los artistas del Vote for Change, cualquier medio es válido para expresarse libremente.
Yo tuve un problema muy serio de libertad de expresión justo al principio de la democracia, ¿no? Precisamente por la falta de costumbre de utilización de la libertad de expresión. Es decir, nos encontrábamos pues, con unas instituciones, más que con la ciudadanía, en este caso con las instituciones, que no estaban acostumbradas. Estaban acostumbradas, aunque habían cambiado, pero estaban acostumbradas al régimen anterior. Cosas que ahora pues, se consideran normales, en aquel momento tenían una excepcionalidad y una provocación, se consideraban provocativas. Por eso es muy importante también, hay que utilizarla, porque muchas veces existe pero no se utiliza. Sino la costumbre de utilizar la libertad de expresión pues da la medida y la temperatura democrática de un pueblo. Uno de los fundamentos del país, de Estados Unidos, es una constitución en que todos tienen derecho de libertad de prensa, libertad de asamblea, libertad de sus puntos de vista. Entonces es necesario simplemente porque nunca se debe callar quien está enfrentando a los poderes. El artículo 20 de la Constitución española nos garantiza este derecho fundamental. Un derecho que también se recoge en la primera enmienda de la Carta Magna norteamericana y a la que se acogen personas como el ciudadano Moore. Gente dispuesta a investigar las cloacas del Estado de Derecho, así como otros desmanes empresariales y sociales. Cuanto más opiniones quepan en las televisiones, la televisión primero cumplirá una función más clara de para qué fue creada, y segundo, es absolutamente necesario que ya digo que sea un espejo de lo que ocurre en la calle. Majestad, creo que he encontrado un modo más barato de iniciar una caza de brujas. ¿Alguno de los presentes quiere levantarse y explicar a nuestro público de otros países lo que son exactamente las aseguradoras médicas? El mal en estado puro. Aquí vive el mujeriego. ¡Desperdiciador de semen! La América de Michael Moore es una producción del año 2000 en la que recorre con su particular ironía la cruda realidad norteamericana. Celebrada por unos y criticada por otros, es un claro ejemplo de reportaje-denuncia en el que los grupos de poder no están a salvo de ser investigados por el ciudadano Moore. Hasta ahora siempre se ha demostrado que el poder, en términos generales, ha ganado. Yo espero, confío y por eso de alguna forma uno intenta trabajar pero de forma distinta para que las cosas, si no en su total, vayan cambiando poco a poco. Cuidado con tocar las cosas porque no sé por qué, siempre veo que cuando se toca la cosa va peor, ¿no? Hombre, peor que Bush es difícil, tampoco no es sencillo, pero bueno, sería posible, ¿no? Aunque sean minoritarios este tipo de trabajos y además haya una minoría de americanos que quieran enterarse y que accedan a este tipo de producto, pues es muy importante, pero sigue siendo un David contra un Goliat. O sea, es una pequeña gota en un océano de desinformación. ¿Podrá David contra Goliat? Yo no sé si puede llegar a tener Moore el mismo efecto que tuvo los del caso Watergate, pero recordemos que aquellos dos periodistas del Washington Post necesitaron muchos años, para haber convertido su objetivo en realidad. ¿Conseguirá Michael Moore sacar a George Bush de la Casa Blanca? Michael Moore, para liquidar políticamente a Bush, no tiene muchos años, tiene esta oportunidad solamente. Hay muchos millones de americanos que se parecen o se sienten identificados con Bush. Y yo creo que hay muchos menos que se sienten con Moore, ¿no? Dentro de muy poco tendremos las respuestas, pero mientras tanto os dejamos con otra pregunta. ¿Quién podría ser el Michael Moore español? Físicamente Santiago Segura. Yo creo que no hay ningún Michael Moore español. Es decir, además no le dejarían. Este país es muy complicado. Es demasiado pequeño y todo el mundo se conoce lo suficiente como para que existan ese tipo de fenómenos. Y cuando existen ese tipo de fenómenos es muy difícil que tengan difusión. Yo creo que el Michael Moore español es el pueblo español.